Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto de tenerlos a todos. Son las 8 en punto. Amigos de todo el mundo, vamos a comenzar con estas pequeñas pláticas que ya estamos acostumbrando a realizarla una vez al mes. Ojalá que se pueda hacer más tiempo cada mes. Esperamos la participación de todos ustedes. Mi nombre es Ricardo. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Agradecidos a todos y quiero recordarles que nuestro grupo se llama Ultrasonido para todos, ¿eh? Por tanto, este grupo no pertenece a ningún país, no se rige bajo los estatutos de ningún país, pertenece al planeta Tierra. Aquí todos compartimos sin distinción de idiomas, credo, raza ni religión. Lo único que te pedimos es que cuando ingreses a nuestro grupo te quite los zapatos, deje los títulos y pergaminos y compartas sin temores. Aquí nadie tiene por qué burlarse de nadie, todos tenemos que respetarnos. Algunas veces nos toca aprender, otras veces nos toca enseñar y para eso estamos, ¿eh? Esta vez ya saben ustedes a quién tengo como invitados. Al famoso maestro Carlos Víctor, que es la leyenda, ¿eh? Estamos muy agradecidos porque él siempre está llano a colaborar. Maestro Carlos Víctor, ya estamos aquí. ¿Qué Hombre, tal? Ricardo, siempre el honor grandísimo. Muy linda tus palabras. Me encanta eso. Aquí nadie es título de nada. Aquí todos somos amigos que nos sentamos en la sala de la casa a conversar de un tema y todos Exacto, maestro. aprendemos. Sí, maestro, también quería aprovechar ahí mandarle sus saluditos por su cumpleaños. Sé que ya Ah, fueron hace 2 días. El grupo estaba muy atento en querer mandarle saluditos, así que ahora aprovechamos para darle su feliz cumpleaños, maestro. Espero que lo haya pasado bonito y que siempre, siempre esté llena de salud para que tengas 100 años más sin compartir con uh, nosotros. bueno, Maestro, hoy día usted nos va a regalar algo del Doppler. Yo creo que lo mejor es comenzar con los principios, ¿verdad? Hay que comenzar por el principio, al ¿cómo se dice? principio. ¿Qué novedades, maestro? Sí, esto es una charla que se grabó hace unos meses en plena pandemia. Ya, y, y ahí pude tocar unos temas que me parecen la esencia de este asunto. Entonces eso es lo que, resumidamente, porque resulta que aquello duró más de 3 horas, yo lo ajá. que vamos a hacer es ir fragmentándolo Claro, en vamos por distintos partes. temas y después pues hablamos sobre eso, a ver cómo les parece a ustedes. Sí, yo creo que nos puede lanzar una primera entrega de una hora, un poquito más. De esa manera lo vamos desmenuzando para que conversemos y charlemos, porque estas pláticas que tenemos son muy importantes, que todos participen, todos los que están ahí pendientes y quieran nutrirse de lo que usted nos pueda brindar. Ok, maestro. Entonces, dime si ya la pantalla sigue compartida o la tenemos que volver a compartir. No, 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 ya está. Ahí usted tiene Ah, para que la bueno. magnifique ya, sí. Ahí está. Simplemente Entonces, vamos a poner aquí el tema ya, exacto. Magnifíquela y y ya está. espérate que voy a hacer algo aquí Ya, y lo voy a magnificar. exacto. Ahí la Listo. magnifiqué, listo. Ya, Entonces, ya. el audio va a ser el mío de aquí ahora en vivo y la visión es la de la pantalla compartida. Excelente. Bueno, ¿qué Excelente. tenemos aquí? Que vamos a hablar un poquito de esto que parece como un tema posterior a los principios del Doppler, pero Ya, resulta que vamos a hablar de una serie o concatenar una serie de eventos fisiológicos para tratar de llegar a un entendimiento más detallado de lo que llamamos pulsatilidad y resistencia a la hora de hacer un Doppler e informar la imagen que hemos logrado con el Doppler. Por eso le añadí a la luz de la fisiología y la hemodinámica. entiendo. Entonces, vamos ahora
empezar por el inicio. Sale. Bueno, ¿dónde empieza la historia del Doppler? En esta animado que ven ahí. Y ahí tenemos nuestro corazón en este animado. Y ahí tenemos la salida de la pulmonar. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el ducto arterioso, porque así empieza esto en la vida fetal. Y ahora tenemos el famosísimo ductus venoso. Y ahora tenemos que ya nacimos y así es como circula la sangre por nuestro corazón, impulsada desde nuestro corazón. Y ahí tenemos una representación gráfica de los eventos. Y lo que vamos viendo es que realmente nuestro sistema circulatorio es un sistema dinámico, donde todo va cambiando en el tiempo, como se ve aquí en esta gráfica. Hay un momento, después hay otro momento, y esto es repetitivo, pero hay toda una tendencia entre los dos eventos destacados o cumbres del ciclo cardíaco, que es la sístole. Y en ese momento es que la válvula aórtica se abre, como se ve ahí, y el corazón, la parte izquierda, se contrae y sale toda la sangre por la aorta. Y cuando la presión en la aorta empieza a subir, la del ventrículo empieza a caer y se cierra la válvula de la aorta aquí. Ahora se abre, ahí se cierra. En el momento que esta válvula se cierra, se vuelve a llenar el ventrículo. Empieza a subir la presión en el ventrículo y ya la presión en la aorta cayó. Entonces se abre la válvula y eyecta la sangre del ventrículo a la aorta. Lo que se quiere significar aquí es uno de los puntos, de las bases del razonamiento de por qué después, cuando analicemos esto que conocemos como el espectro Doppler, por qué se escogieron ese tipo de definición para estos parámetros de pulsatilidad y resistencia. Aquí el punto culminante es cuando se cierra esta válvula aórtica, y lo que queremos notar que cuando esta válvula aórtica se cierra, se independiza el tracto vascular, queda independiente del cardíaco. Todo movimiento de la sangre que ocurre con estas válvulas cerradas lo determina el propio vaso, no el ventrículo. Aquí es el ventrículo el que le da el impulso a la sangre. Y este periodo de movimiento con esta válvula abierta está toda determinada. El responsable es esta contractilidad para mover la sangre. A partir de este momento que se cierra, es responsabilidad de los vasos el movimiento de la sangre. Y ese es el punto que queremos significar y cómo lo identificamos en el espectro Doppler. Y de ahí, ¿por qué aparece la definición de estos parámetros
en esa forma en la que aparece. Entonces, aquí en este momento pongo el estudio clásico imaginológico que se hizo durante muchos años para estudiar nuestro sistema vascular. Y era un método de imagen por contraste. Pero aquí hay un dato que es muy anatómico, evidentemente, muy anatómico. Aquí vemos los trayectos vasculares y aquí vemos un defecto de lleno en este trayecto. Muy anatómico, podemos precisar los sitios exactos donde el contraste tuvo cierta dificultad de pasar. Muy anatómico, pero no tenemos absolutamente ningún dato de la funcionalidad de la sangre dentro de estos vasos. ¿Se movió rápido o lento aquí? No sabemos, porque esto solo es una imagen como un cuadro, como una pintura. Entonces, falta un elemento que es el elemento de cómo se mueve la sangre. Eso no lo dice, aunque sean muy anatómicos estos estudios, como este, por ejemplo, el angioTAC, muy anatómicos, pero cómo en realidad se está moviendo la sangre allá adentro. No nos lo dice este tipo de estudio. Entonces, por eso, cuando aparece el modo Doppler dentro del desarrollo del ultrasonido diagnóstico, es toda una revelación, porque empezamos a estudiar, a tener en nuestra mano un cuadro dinámico frente a nosotros, dinámico de todos los momentos en que va ocurriendo el avance de la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, bueno, estos son ejemplos de un detalle anatómico excelente, como la angioresonancia también, pero sin ningún dato funcional. Y es lo que quiero enfatizar en la parte de Doppler. Porque el Doppler es único y un privilegio que podamos disponer de una tecnología que sin absolutamente ningún riesgo nos da un cuadro absolutamente preciso y detallado segundo a segundo de la dinámica sanguínea dentro de un vaso. Y eso es un poquito por donde quiero empezar este tema de Doppler. Ustedes saben que el tema de Doppler podemos estar hablando muchísimas horas, porque con el avance del tiempo tiene muchísimas aplicaciones y nos permite hacer muchísimos diagnósticos. Esto que están viendo es porque esto está grabado, un video que está grabado sobre una pantalla compartida. Bueno, aquí esto quiero representar el perfil de velocidades de la sangre dentro de un vaso, es lo que quiero representar ahí. El perfil de velocidad de la sangre dentro de un vaso. Como ustedes ven, es un perfil absolutamente cambiante en el tiempo. Cuando decimos qué velocidad tiene la sangre dentro de un vaso, hay dos cosas que no precisamos, que es velocidad de la sangre, en qué momento, y velocidad de la sangre, en qué parte del vaso. Porque como ustedes ven, miren toda la variable de velocidades que hay aquí a lo largo del diámetro del vaso y en función del tiempo. Entonces no podemos decir en este vaso la sangre se mueve a tal velocidad, porque no es verdad. Como tampoco podemos decir que nuestra presión es 120/80, la tomada en la arteria braquial con el esfigmo, porque es toda una curva de valores de presión variables en el tiempo. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una necesidad
de abarcar una mayor cantidad de datos para poder precisar qué significa las velocidades de la sangre dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, dado el desarrollo de Doppler, el cuadro hemodinámico, el cuadro de velocidades sanguíneas dentro de un vaso, es lo que llamamos el espectro. ¿Y por qué es el espectro? Aquí yo he hecho dibujos como si fuera el pizarrón, porque siempre me parece a mí, y fue como en la generación nuestra nos formamos, que el mejor método, o por lo menos que nos tocó a nosotros por aprendizaje, el profesor, la pizarra, la tiza y el borrador. Y es un poco lo que quise hacer aquí. Por eso hice los dibujos yo mismo con las manos, como si la pantalla del computador fuera la pizarra. Entonces, cuando ya el Doppler se nos presenta ya desarrollado para ya empezar a trabajarlo en la clínica, encontramos varios patrones o formas en que la sangre se mueve dentro del vaso. Entonces, tenemos una forma en que pasa esto, que es en una escala donde hay dos posibilidades de movimiento de la sangre, a la que llamamos una positiva y una negativa. Hay un tipo de movimiento que se desenvuelve completamente en una sola parte de la escala, en una sola parte de la escala. ¿Qué significa este tipo de movimiento? Que se mueve, que se representa en una sola parte de la escala. Tenemos un momento de máxima velocidad y un momento de mínima velocidad, pero ambos están en la misma dirección. Y tenemos otro patrón donde hay un momento de máxima velocidad, pero hay un momento en que el flujo aparece en la otra parte de la escala. Y como esto se trata de velocidades, la velocidad tiene, además de si es rápido o si es lento, tiene también la condición de hacia dónde, si se acerca hacia un punto o se aleja de ese punto. En este tipo de movimiento tenemos una alternancia, velocidades en un sentido y velocidades en el sentido contrario. Y esos son los dos patrones donde, gracias al Doppler, pudimos identificar que en nuestra fisiología hay dos tipos de movimiento, dos tipos de vasos sanguíneos. Un vaso en que todo el flujo está en el mismo sentido, una vez rápido y otra vez lento, y un vaso en que el flujo cambia de sentido, una vez hacia un lado y otra hacia el lado contrario. Y un tercer patrón como este, donde se mezclan ambos, manteniendo el tipo de flujo en una sola dirección, una vez rápido y otra vez más lento. Una vez rápido y otra vez más lento. Entonces, gracias al Doppler se pudo hacer este aporte a la fisiología cardiovascular, definiendo en los vasos arteriales tres tipos de condiciones del movimiento sanguíneo. Una unidireccional, otra bidireccional y otra que queda como un intermedio manteniendo la condición unidireccional. Vamos ahora, en función de lo que vimos, del abre y cierra de la válvula de la aorta en función de la contracción ventricular, vamos a explicar estas condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? ¿Qué condición tiene estos vasos para garantizar la supervivencia y la oxigenación de los órganos a los que irriga este tipo de vaso? Este es un tipo de vaso donde ese órgano siempre tiene que estar lleno de sangre, una vez rápido y otra vez lento.
Y este tipo de órgano es un órgano en el que no le importa que la sangre se devuelva en un tiempo determinado a menor velocidad. Este tipo de órgano siempre se mantiene lleno de sangre, una vez rápido y otra vez lento. Y en este otro tipo de órgano no le importa si la sangre se devuelve en un momento dado con menos velocidad y después se vuelve a llenar rápidamente. ¿Dónde encontramos uno y dónde encontramos otro? Y después tenemos un tipo de órgano donde, manteniendo siempre la sangre el mismo sentido de movimiento, casi se detiene en un momento dado hasta que vuelve a ser impulsada por la contracción ventricular. Luego es un órgano que la sangre se llegue a detener en un momento determinado no es trascendente, como este momento, que es cero. Y en este otro tipo de órgano la sangre nunca se detiene dentro de él. Va más rápido o va más lento, pero nunca se detiene. Entonces, ahí es donde vamos a tratar de imaginarnos bien si nos montáramos en un globo sanguíneo, ¿qué sentiríamos? ¿Cómo es ese mecanismo? Entonces, para lograr describir de una forma objetiva y cuantitativa estos patrones de flujo, se definieron estos tipos de valores que se expresan en función de un índice. Aquí tenemos un índice de resistencia que tiene que ver con la diferencia de velocidades sistodiastólica, está tomando este segmento, esta altura menos esta altura, y lo divide entre la velocidad sistólica. ¿Para qué se define este índice? Porque la situación aquí, lo que se le quiere dar importancia es esta zona, que es el final de la diástole. Si el final de la diástole queda nulo, es cero. Si esto es nulo, este índice toma el valor 1, porque queda velocidad sistólica sobre velocidad sistólica. ¿Y eso qué significa? Pues el momento de la diástole es el momento en que la válvula aórtica se cerró y el movimiento de la sangre queda a expensas de la arteria. Pero la arteria no fue capaz de mover esa sangre y la sangre se detuvo. Y ese valor de 1 es el que implica el vaso de la más alta resistencia al flujo que se pueda considerar. Quiere decir que es un vaso que, si no es el ventrículo el que mueve la sangre, el vaso no es capaz de mantener el movimiento de la sangre. Si no es el ventrículo el que mueve la sangre, el vaso no es capaz de mantener el movimiento de la sangre. Y es esta condición. Por eso se le llama un vaso de alta resistencia, porque no es capaz el vaso de mover la sangre. Tiene que venir el ventrículo a moverla. Entonces tenemos que solo hay un valor sistólico y no hay valor diastólico. Aquí la sangre se detuvo. ¿En qué tipo de órganos encontramos este tipo de flujo que se llama flujo visceral? Donde la sangre nunca se detiene, donde la diástole tiene que ocupar un nivel también alto de velocidades. Y si en ese tipo de vaso ocurre esta condición que está ahora en la pantalla, tenemos un problema. Entonces, ese es el tipo de flujo que llamamos visceral y es el tipo de flujo del cerebro, primero que todo, el tipo de flujo renal, cerebral, renal, y el tipo de flujo de los bebés, de la mamita, está esperando un bebé embarazadita y medimos las arterias uterinas. Las arterias uterinas, ni el cerebro ni el riñón, esta condición no es buena para ellos, esta condición,
porque son órganos que sufren en los momentos en que la sangre dejó de moverse, como este momento. Y por lo tanto van a recibir solo alimento, oxígeno, cuando el ventrículo impulse la sangre, que es este momento. Entonces, eso es la representación que podemos hacer o cómo podemos imaginar qué tipo de alteración podrá tener ese órgano que, debiendo irrigarse con una sangre continuamente moviéndose, le pasa esto ahora. Y eso es lo que llamamos flujo de alta resistencia, cuando lo que debe ocurrir es un flujo de baja resistencia. La baja resistencia es cuando el ventrículo se separa de la circulación porque se cerró la válvula aórtica, la arteria deja fácil y fluidamente mover la sangre. Lo que quiere decir que en el momento diastólico los valores de la velocidad deben de estar aquí también. Un poquito menos alto que en la sístole, pero también altos. Mientras más alto sea el valor de velocidad diastólica, pues más irrigado y más oxigenado va a estar ese órgano, que depende del tipo de vaso, que se llama visceral, donde la sangre los deja moverse, el vaso deja mover la sangre una vez rápido y otra vez lento. Una vez rápido y otra vez lento. Ahora, el otro patrón de flujo, que es el patrón de flujo donde hay una diástole reversa, ¿dónde lo encontramos? Ese es el patrón de flujo que lo encontramos en los vasos que irrigan las extremidades. En los vasos que irrigan las extremidades. Los vasos que irrigan las extremidades son músculos. No es un tejido tan sensible como puede ser un riñón, un cerebro o un bebé creciendo en el útero materno. Y es lo que pasa. Vamos a buscar esa secuencia. Ahí está. En este tipo de patrón no nos conviene este tipo de índice, porque aquí tenemos un problema, y es el problema de la velocidad diastólica negativa. La velocidad diastólica negativa. En la velocidad diastólica negativa, el índice que ya llamamos índice de resistencia pierde la sensibilidad, el umbral de separar lo que es baja y lo que es alta resistencia. Y ahí es que aparece el otro índice que se llama pulsatilidad. El índice de pulsatilidad se definió para encontrar un índice que describiera la condición que distingue ese tipo de flujo, que es la diástole reversa. Y es este tipo de flujo. Si yo aplico esta misma definición aquí, este signo menos termina convirtiéndose en un signo más, porque este valor diastólico es negativo. Y menos por menos da más. Y como terminando una resta convertida en una suma, si yo aplicaría este mismo índice, entonces esto no tendría un acotamiento como tiene este índice cuando vale 1, que tiene un acotamiento. Nunca puede existir un índice de resistencia mayor que 1 para un flujo de tipo visceral.
Pero si yo aplico esta misma definición al flujo muscular de las extremidades, que es este patrón, entonces este número, el numerador aquí, como se convierte esto en un más, va a empezar a crecer indefinidamente en la medida que esta diástole negativa crezca, porque esto es una suma. Entonces, no tengo criterio de umbral, de dónde está, hasta dónde es lo normal y a partir de dónde es lo anormal. Y por eso, para los vasos musculares, de las extremidades aparece otro tipo de índice, que es el que se llama el índice de pulsatilidad. ¿Ven? Esto es lo que pasaría en el índice de resistencia si lo aplicaría para describir este tipo de flujo que lo vemos en las arterias musculares. Pasaría esto. Y perdimos el valor del umbral. En el caso de las arterias viscerales, el índice de resistencia tiene un punto en el cual expresa la máxima resistencia que le puede ofrecer un vaso del flujo, que es cuando el índice de resistencia vale 1. Pero aquí no habría ningún tope ni ningún punto de inflexión para definir lo normal con lo anormal, porque esto siempre estaría en suma. Y para eso aparece el índice de pulsatilidad, que no se refiere a la misma velocidad sistólica aquí abajo como el índice de resistencia. Se refiere a la velocidad media, entendida la velocidad media como este valor promedio de todos estos valores, por lo tanto es el que divide el área contenida en este patrón de flujo en dos partes iguales. El área roja tiene que ser igual al área azul, al área negra. Y esta área, esta línea que divide esas dos áreas, tiene que ser, es el valor medio, es este valor medio. Ese valor medio es esa línea que da las dos áreas iguales en esta parte de la curva. Este nivel de velocidades es el nivel medio y es el que ocupa el denominador del índice de pulsatilidad. De forma tal que si como el flujo que debe ser así es alterado, si es un flujo que pierde su diástole reversa. Las arterias que tienen una gruesa capa muscular, como las arterias musculares, las que irrigan las extremidades, son las que determinan esta diástole reversa, y eso se llama complianza. Se aumenta el calibre en la sístole y lo reducen en la diástole, y ese movimiento de la pared sistodiastólico es la complianza, que es la que determina este reverso. Pero si ese tipo de arterias pierden el flujo reverso, entonces en ellas la pérdida de la diástole reversa es la que significa la alteración, la anormalidad. Vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos la complianza. En un momento el calibre aumenta y en otro momento se reduce. Aquí un momento 1 y un momento 2 donde se reduce el calibre. Entonces, es ese movimiento de apertura, de más calibre y menos calibre que se llama complianza. Y eso es lo que sucede en las arterias de las extremidades, más
elásticas. Son arterias de más elasticidad. Ahí está. Sístole y diástole. Y un momento posterior, es decir, esto es como si fuera una onda que avanza. Está aquí en un momento y esto va avanzando en otro momento. Y esta es lo que se conoce como velocidad de la propagación del pulso en las arterias. Esta condición. Velocidad de propagación del pulso en las arterias. Y esa condición está directamente relacionada con la elasticidad de las arterias. En las arterias viscerales es esto lo que sucede. Sístole, diástole. El calibre aumenta parejo, como lo ven aquí, y se cierra parejo. Este es el movimiento de la carótida, por ejemplo. Por eso es visceral, para dejar pasar mucha sangre en sístole con alta velocidad y un poco menos en diástole con menor velocidad, pero sigue pasando sangre. No hay retroceso. Cuando esta arteria pierde esta condición y en este momento lo que hace es detenerse la sangre, ahí tenemos una alteración. Y si hay un reverso en el momento de la diástole, pues tenemos más alteración todavía, porque no están hechas estas arterias para provocar un movimiento reverso en el movimiento de la diástole. Entonces, lo deseable en un órgano cuya funcionamiento es dependiente y sensible a la oxigenación, como es el cerebro, lo deseable es esto, un nivel alto de la velocidad diastólica, un nivel alto de la velocidad diastólica. Es lo deseable. Cuando este nivel empieza a descender es porque la arteria pierde capacidad en el movimiento de la sangre. La arteria no facilita el movimiento de la sangre. Luego quiere decir que está algo alterándose por alguna parte. Hablo así en términos generales para un poquito simplificar la interpretación, pero es la esencia lo que trato de transmitir. Entonces, donde debiera ocurrir este tipo de flujo en que la velocidad diastólica sea alta, ocurre este tipo de flujo donde la velocidad diastólica desciende drásticamente, ya eso es un alerta, es un alerta. Ya sea que estemos midiendo esto en las carótidas o en las uterinas de la mamita, de la señora embarazada. Y el índice más sensible para detectar esta condición es el índice de resistencia. Mi interpretación de estos eventos que están ya establecidos, estudiados en la fisiología cardiovascular y la hemodinámica. Y el Doppler nos comprobó toda esta sucesión de eventos. Porque no es deseable para una arteria uterina que suceda este gráfico que ven aquí, porque hay una parte en que casi la sangre se detiene y eso no es lo que espera una placenta que está alimentando un bebé. Aquí tienen un caso de una arteria uterina normal.
Entonces, aquí tienen la descripción de los índices. Hay un umbral para este índice de resistencia y ese umbral la estadística los determinó a nivel del 0,7 para el IR, 0,7. Baja resistencia lo llamamos por debajo de 0,7 y alta resistencia entre 0,7 y 1. Miren, en este patrón de flujo los valores de pulsatilidad siempre son menores prácticamente de 1. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad media está muy cerca del propio nivel diastólico del flujo. Entonces, la diferencia entre sístole y diástole es mínima, dividido entre una gran diástole, lo que da una velocidad media por este mismo nivel. Si buscamos una línea donde el área de una parte sea igual al área de la otra, esa línea no va a quedar por aquí abajo, va a quedar por aquí arriba. El nivel diastólico va a quedar muy cerca del nivel medio. Entonces la pulsatilidad, la diferencia entre sístole y diástole va a ser menor que el nivel medio y va a dar menor que 1 la pulsatilidad. Y esto es lo deseable para una arteria uterina, para un bebé que crezca coherentemente con su edad estacional. Ahora, aquí hay un punto también interesante que es este. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de ondulaciones en un flujo que debe ser de baja resistencia, cuyo nivel diastólico es alto? El índice de pulsatilidad es sensible a estas ondulaciones, porque los niveles de velocidad media desde el punto de vista matemático sí cambian cuando hay este tipo de ondulaciones en el contorno. Miren aquí cómo, siendo la diastólica bien alta, subió el índice de pulsatilidad con respecto a la imagen anterior, casi da 1. Y en la imagen anterior teníamos 0,45 de pulsatilidad y aquí casi da 1, solo por esta inflexión. Luego, el índice de pulsatilidad sí es sensible a las inflexiones o vaivenes del flujo, pero el índice de resistencia es más sensible a los niveles de velocidad diastólica. Por lo tanto, si la condición que yo quiero destacar del vaso es que deje fluir la sangre, tanto en sístole como en diástole, yo particularmente prefiero describirlo por el índice de resistencia. Pero si la condición que yo quiero destacar de ese vaso es si el flujo tiene ondulaciones, aunque no provoque la diástole reversa, tendría que buscar el índice de pulsatilidad. Lo interesante de la arteria uterina es que es una mezcla de las dos cosas. En mi criterio personal, para una arteria uterina es tan malo tener alta resistencia como alta pulsatilidad. Es tan malo para la uterina de la señora embarazada tener alta resistencia como alta pulsatilidad, en mi interpretación muy personal. Yo le hago tanto caso aquí como aquí cuando analizo las uterinas con el espectro Doppler. Y hay condiciones que aparentemente paradójicas como esta. ¿Qué decisión tendríamos ante un IR alto porque la diástole cayó drásticamente, pero como no hay diástole reversa, el IP no se alteró? Entonces, ¿cuál es la interpretación aquí? Yo la hago para mí, mi lógica, basta con que esto esté alto para que yo alerte de una alteración en mi criterio. Yo entiendo que en mi manera de pensar, que si yo no le hago caso al IR porque todo se ha definido en base al IP y el IP esté normal y yo pierdo y no le presto atención a este hecho,
y solo me dejo guiar por este, creo que puedo perder una alerta. Mi manera de pensar. Mi manera de pensar. Si vamos a hacer un dibujo de la dinámica o del perfil que tiene un vaso ante estos tipos de comportamiento, los vasos viscerales serían esto, la sucesión de perfiles de velocidad. Una vez sistólica de alta velocidad, un momento sistólico de alta velocidad y un momento diastólico de menor velocidad, pero en el mismo sentido. Aquí no hay retroceso del flujo sanguíneo. Déjame ubicar un momentico este. Bueno, este es el momento del vaso visceral, una sístole y una diástole. En el mismo sentido. Y el otro caso, no me cae, no tengo, un momentito, aquí. Que es el vaso donde lo que se destaca es la complianza y no la resistencia. Es este tipo. Sistólico y diastólico reverso. Sistólico y diastólico reverso. Y bueno, me quedó bien ahí por juegos que le hace a uno el Word. Eso es culpa de Bill Gates. Para mí el Bill Gates es el responsable y culpable de casi todos muchos males que tenemos. Así se los digo. Soy intolerable a Bill Gates. Bueno, vamos ahora a esta partecita. En realidad, la motivación de desarrollar el Doppler como parte del ultrasonido diagnóstico para la descripción, la visualización de la dinámica sanguínea se desarrolló fundamentalmente para describir esta condición de un vaso. Porque no siempre es visible en una imagen anatómica del vaso, no siempre es visible esto desde el punto de vista del dibujo anatómico. Y lo de Doppler era como un método que nos permitiera inferir esta condición en un vaso. Inferir esta condición en un vaso, teniendo como punto de inferencia el cuadro hemodinámico detectado con Doppler de ese trayecto vascular. Entonces, eso fue lo que motivó todo el desarrollo con Doppler, que pudiéramos alertar sobre esta posible condición en un vaso, aunque no viéramos el vaso. Esa fue la motivación para el Doppler aplicarlo
como parte del ultrasonido diagnóstico. Porque lo que establece los principios de la hemodinámica es que en un trayecto vascular donde todo el volumen sanguíneo que entra es el mismo que el que sale, todo el trayecto de volumen sanguíneo que entra es el mismo que el que sale. Cuando el vaso tiene esta condición, esto provoca un aumento brusco de la velocidad local, aumento brusco de la velocidad local con respecto a el resto del trayecto de ese vaso. Pero no es un vaso bifurcado, es un solo único trayecto vascular. El volumen de sangre que entra aquí es el mismo que el que sale aquí. Luego hay un aumento de la velocidad local en este punto con respecto a la velocidad en un punto anterior. Y eso es lo primero que trató de describirse y de comprobarse con la aplicación del Doppler a la circulación vascular periférica, tratando de describir este tipo de cuadro hemodinámico. Cuando no hay alteración, todo funciona de esta manera uniforme. Y cuando hay alguna alteración, entonces tenemos diferentes grados según el obstáculo o el tipo o el grado de alteración que está encontrando el flujo o el obstáculo que está encontrando el flujo en su recorrido. Y esta es la parte más severa. Entonces, este tipo de alteraciones es la que trata o trató siempre de evidenciar el examen con Doppler para alertar sobre esta condición, aunque no tuviéramos la imagen anatómica de esta condición. Muchas veces sí tenemos la imagen anatómica de esto y comprobamos que efectivamente esto ocurre de esta manera, como está aquí el dibujo. Pero a veces no tenemos el dibujo y solo tenemos la hemodinámica, y por eso fue una de las motivaciones principales para desarrollar el Doppler. Nuestro sistema circulatorio, que es un sistema concatenado, funciona muy parecido a un circuito eléctrico, muy parecido, de corriente, voltaje y resistencia. Y la entrada del flujo en un trayecto vascular queda determinada por lo que se conoce la resistencia de salida. Cuando el trayecto final del vaso ofrece una alta resistencia al flujo, queda limitada la entrada del flujo a ese trayecto vascular por esta resistencia, que está determinada por este calibre. Y eso es lo que se llama el tractus de salida cerrado. Si este tractus se cierra, aquí no entra flujo. Y no quiere decir que esté tapado este vaso. Lo que hay es un tractus de salida cerrado. Entonces, ese es uno de los principios para interpretar el cuadro hemodinámico con Doppler. Que la entrada de un trayecto vascular está determinada por lo que se llama la resistencia terminal o resistencia de salida. En la fisiología cardiovascular, la resistencia de salida la determina principalmente el lecho arteriolo-capilar. El lecho arteriolo-capilar. Cuando hay un lecho arteriolo-capilar cerrado, tenemos una vasoconstricción periférica, los flujos se reducen en toda esa rama vascular. Y es este tracto de salida el que determina la entrada del flujo. Y por eso vienen las famosas pruebas dinámicas con ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, fisiológicamente, lo que tiende es abrir este lecho final arteriolo-capilar. Cuando este lecho final
baja su resistencia y se abre, hace notar cualquier obstáculo que esté interpuesto. Un recto de salida de alta resistencia no lo hace notar, porque aquí este obstáculo no está limitando la entrada de flujo sanguíneo, el que lo está limitando es esta salida. Entonces, el ejercicio lo que hace es provocar, bajar la resistencia aquí para ver si este obstáculo se hace notar. Entonces, cuando se baja la resistencia aquí, el flujo que va a entrar aumenta con respecto a si esta resistencia no se baja, pero no es todo el trayecto, no es toda la capacidad de flujo que puede entrar en este trayecto vascular, porque aparece este obstáculo que la limita. Y ese es el sentido de las pruebas de esfuerzo. Manifestar estos obstáculos provocando que la salida del lecho arteriolo-capilar baje su resistencia en un estado de vasodilatación de mayor demanda de flujo. Y si existe este obstáculo, se va a hacer notar que en un estado de reposo, donde este lecho es el que ofrece la alta resistencia, no se hace notar este obstáculo. Y eso forma parte de las interpretaciones del cuadro hemodinámico que podemos detectarlo gracias al Doppler. Cuando tenemos un tracto de salida muy cerrado, igual se reduce el flujo que entra por este hecho. Pero no, esto no está jugando ahora ningún papel. ¿Dónde empieza esto a limitar la entrada del flujo? Cuando este estado del lecho capilar se vasodilate, demandando más flujo, y entonces la entrada de flujo lo va a limitar este obstáculo. Y es donde se va a hacer notar este obstáculo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esta otra condición que llamamos el espectro Doppler, que realmente es un espectro de velocidades sanguíneas. Es un espectro de velocidades sanguíneas. Entonces, este espectro de velocidades sanguíneas es una distribución de los glóbulos en función de sus velocidades. Ya vimos que los glóbulos no se mueven todos a la misma velocidad. No se mueven todos a la misma velocidad. Luego, ese espectro es eso lo que nos representa. Es una imagen de cómo se organizan, se distribuyen los glóbulos dentro del vaso en distintos estratos o rangos de velocidades. Si fuéramos a obtener una imagen tridimensional del espectro, sería de esta manera. Porque tenemos tres variables: el tiempo, las velocidades y los grises del espectro, blancos, grises y negros, le vamos a llamar las amplitudes. ¿Qué son las amplitudes? Están determinadas por la mayor o menor concentración de los glóbulos según los rangos de velocidades en el tiempo. La concentración de glóbulos
según los rangos de velocidades en el tiempo. Vamos a ponerle las alturas, estas alturas que están en azul, mientras más altos sean estas barras azules, más glóbulos están concentrados dentro de esa velocidad. Y en aquellas zonas donde no hay ninguna barra azul, son zonas del ciclo cardíaco, que este es el tiempo, el ciclo cardíaco, en la que ningún glóbulo está moviéndose dentro de este rango de velocidades en este momento del ciclo cardíaco. Y esa sería la lectura que nos da el espectro. Luego, ¿cómo vemos el espectro en la imagen del ecógrafo? De esta manera. Esto significa mayor concentración de glóbulos a lo largo de la velocidad aquí. Mayor concentración de glóbulos en este rango de velocidades, o en este rango de velocidades, o en este rango de velocidades, o en este rango de velocidades. Menor concentración de glóbulos, este otro colorcito gris aquí, en este rango de velocidades. Y cada concentración de glóbulos según el transcurrir del tiempo. Según el transcurrir del tiempo. Una forma mejor dibujada de lo que sería un espectro visto en 3D es esta. La altura de los edificios corresponde a la mayor concentración de glóbulos en este rango de velocidad, en este rango de velocidad, en este tiempo. Y aquí hay toda una zona donde no se construyeron edificios. Quiere decir que en todo este rango de tiempo ningún glóbulo se movió en todo este rango de velocidad. Todos tendieron a alinearse a este rango de velocidades. Y la mayor concentración ocupó el edificio más alto aquí. Y esto es un flujo que le llamamos laminar, un flujo donde está ordenado por categorías de velocidades. Y es este tipo de condición. Esto es el flujo que llamamos laminar. Los glóbulos sanguíneos se distribuyen en categorías de velocidad. Más alta velocidad, menos velocidad. Antes, los ecógrafos tenían este dibujito aquí. Y este dibujito aquí es el dibujo de las amplitudes de los que generan, las amplitudes que los glóbulos generan. Es decir, esta es la amplitud de los ecos generados en los glóbulos que se están moviendo. Vean que aquí hay un color parejo, es decir, aquí no hay distinción en que los glóbulos estén todos alineados en altas velocidades en todo el momento. No, hay tantos glóbulos a bajas velocidades como glóbulos a altas velocidades. Por lo tanto, el mapa de amplitudes de los ecos es anchísimo porque no hay una alineación de los glóbulos en las altas velocidades. Y esto es lo que daría un flujo turbulento, un flujo desorganizado. Tanta cantidad de glóbulos hay a las bajas como a las altas velocidades. Y aquí está el contraste. Alineación siempre hacia las velocidades altas en todo el ciclo cardíaco. Desalineación, desorden total. Tantos glóbulos aquí como aquí en el mismo momento. Ningún glóbulo está en este rango de velocidad en este tiempo. Todos están alineados en este otro tiempo a las altas velocidades en función del tiempo.
Fíjense cómo la diástole aumenta el rango de velocidades que ocupan los glóbulos y cómo la ascensión a sístole, casi todos los glóbulos están en este estrechísimo rango de velocidades. Cuando termina la sístole, ellos se dispersan y en la diástole a menor velocidad tienden a dispersarse más, pero siguen alineados en un rango de velocidades. Aquí no hay alineación ninguna en ningún rango de velocidades. Es el desorden total. Por eso esto le llamamos flujo turbulento y esto flujo laminar. Y aquí está la asociación o la inferencia de la magnitud del obstáculo según el desorden que se vea en el espectro del flujo. Por eso el Doppler tomó valor, porque yo no necesitaba tener esto visualizado anatómicamente para inferirlo, teniendo esta información. Y aquí está el cuadro de un flujo laminar, como lo vemos muchísimas veces. ¿En qué tipo de vaso? Visceral. Un vaso que el flujo se mueve en la misma dirección todo el tiempo, más rápido en sístole, menos rápido en diástole, pero ese órgano está lleno de sangre en movimiento, todos los ciclos cardíacos. Y aquí tendríamos la condición del flujo turbulento. ¿Cómo viéramos los glóbulos si los pudiéramos ver frente a esta imagen espectral? De esta manera. Los glóbulos no siguen una alineación, sino es como el río lleno de piedra. Y es remolino, 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 remolino por todos lados. Vamos ahora a mencionar otra interpretación del Doppler. Vamos a ver entonces la otra modalidad del Doppler, que es la que primero activamos para hacer un examen del flujo sanguíneo, es el Doppler color. Entonces vamos a hablar un poquitico de esa parte. ¿Qué pasa cuando hay un estrechamiento súbito del trayecto vascular a la imagen de Doppler color? Y eso es lo que llamamos aquí este fenómeno de aliase. Es un artefacto que a veces es útil, a veces es útil. Entonces, vamos aquí a referirnos a lo que llamamos la barra color cuando activamos el Doppler color. La barra color tiene una información que hay que considerar.
Y por eso todos los ecógrafos tienen una selección de lo que llaman el mapa color. Es parte del ajuste de la imagen con Doppler. ¿Cuál es el criterio de escoger el mapa color? No es pictórico, no es cosmético, no es para ver cuál es el color más bonito, no. El color, la información que debe de dar el color es separar por colores los rangos de velocidades de los glóbulos. Separar por colores los rangos de velocidades de los glóbulos. El mejor color de la barra color es el que mejor separe los rangos de velocidades de los glóbulos. Pero el color también tiene que representar la dirección del flujo, como lo hace el espectro. El color nos tiene que decir cuando el flujo va hacia un lado y cuando el flujo se devuelve. Por eso la diferenciación de colores según rangos de velocidades tiene que estar tanto en una parte de la escala que llamamos positiva como en la parte de la escala que llamamos negativa. Y hay una parte que la tienen todos los equipos que hacen Doppler color y Doppler en el centro de la escala, que es el 0, y es este pedacito negro que vemos aquí. ¿Qué pasa con el aliasing? El aliasing es una falta de concordancia entre la velocidad a la que se mueve el flujo, las velocidades a las que se mueven los glóbulos, con la escala previamente asignada aquí en la barra color. Cuando los glóbulos se mueven a velocidades más altas que la asignada en los extremos de la barra color, que se hace con esto que llamamos PRF o escala de velocidades, sucede el aliasing. ¿Por qué? Porque esta escala es insuficiente para colocar en esta escala de colores la velocidad que alcanzó los glóbulos aquí. Y entonces, como llega al tope y todavía hay más velocidades, pero no hay más escala, el ecógrafo hace uso de la escala contraria y la interpone donde no tiene ningún sentido ni ninguna razón que aparezca un flujo con el color del sentido contrario cuando el flujo se está moviendo en un sentido. Y es como una aparente contradicción, por eso se llama aliasing, de la palabra alias. Alias es el falso nombre. Luego aquí es el falso flujo. Esto no es verdad. Es un artefacto. ¿Para qué me sirve esta condición cuando yo la veo en el mapa con color de las velocidades sanguíneas? Para distinguir y saber que aquí hay una alta velocidad que puede estar provocada por factores que son los que nosotros nos toca pensar, que puede estar provocando que haya una alta velocidad aquí. Y queda en esta manera. Este punto aumentó por esta forma anatómica de este vaso, una posibilidad, aumentó rápidamente la velocidad y se hizo insuficiente esta escala. Él usó entonces la escala de este lado para terminar de dibujar con color las velocidades de los glóbulos que pasan por aquí. Ahora, cuando yo tengo esta imagen donde están, donde el color me da la sensación de un río lleno de piedras, aquí es donde yo identifico la turbulencia con el color de un patrón un poquito diferente a un aliasing. Porque aquí el remolino de los glóbulos en su turbulencia es lo que causa el cambio de color. Pero los colores están como si fueran piedritas, 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 y es un remolino de colores. Fíjense que el aliasing siempre identifica un punto, una zonita donde cambia el tema de la escala por exceso de velocidad.
La turbulencia es el desorden total, por lo tanto los colores también son desordenados. Aquí tenemos un aliasing. La zona del vaso donde las velocidades son mayores es la zona central. Si mi PRF, y aquí están los valores de la escala en los extremos de la barra color, es insuficiente para la velocidad que está sucediendo aquí de los glóbulos, él agotó esta escala. Miren, este color es este color. Los glóbulos se mueven todavía a más alta velocidad que el límite que está puesto aquí. Pues lo va a completar aquí. Entonces, hay un salto brusco de este color a este color. Hay un salto brusco de esta velocidad que fue insuficiente para tratar de completarlo con esta. Y ese es el aliasing. Cuando yo varío la escala, se acabó ese efecto. Se hizo coherente esta escala a estas velocidades. Y solo queda el efecto fisiológico que las velocidades mayores estén ocupando el centro del vaso. Y esa es la barra color, el mapa color que yo escojo, el que mejor haga esta diferencia. Porque eso es lo fisiológico. Este color tiene que darme la fisiología vascular, la hemodinámica. Mayor velocidad en el centro, menor velocidad en las paredes. Mayor velocidad, menor velocidad. Y aquí, ¿qué sucede? Fíjense cómo aquí hay mayor velocidad y aquí menor. Aquí hay un efecto de la resolución temporal de la imagen color. ¿Por qué? Porque el barrido que toma el ecógrafo en buscar esta información quedó insuficiente para la rapidez con que el flujo está moviéndose en esta dirección. Cuando él detectó por estos lados la velocidad sistólica y llegó, porque se hizo lento el barrido, porque está desajustado el frame rate del equipo, captó aquí las velocidades altas, pero el tiempo que demoró el ecógrafo en llegar a dibujar esta parte, ya la sístole pasó. Empezó en sístole aquí y cuando llegó aquí ya no era sístole, era diástole. Este rango está aquí y este rango está aquí, porque no está sincronizado el frame rate a la rapidez del flujo. Es otro tipo de ajuste en el color. En el color. ¿Cuál es la forma inmediata de sincronizar el frame rate del ecógrafo a las velocidades sanguíneas? Reduciendo el tamaño del cuadro o ventana color. Reduciendo el tamaño del cuadro o ventana color. Es a lo primero que le echamos mano. Después hay otros parámetros más finos para, sin tener que reducir drásticamente este cuadro, conservar el frame rate. Como puede ser el promedio de cuadros en el color o la densidad de líneas en el color. Son ajustes que están en todos los ecógrafos. No es solo la escala y la ganancia el ajuste para el Doppler. Miren, aquí tenemos un ajuste del color donde yo no obtengo la imagen fisiológica de la hemodinámica. Y muchas veces alabamos el equipo y vimos, ¡ay, qué lindo cómo sale el color! Y resulta que este cuadro no es el real. Yo necesito una escala de color o un ajuste de un color que me dé la real cuadro hemodinámico.
Aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos entonces otro aliasing. Miren, aquí es donde tenemos la sensación del río con piedras, ¿ven? No hay una zona de aliasing, sino es como unas piedras con... Y eso, el dibujo, el color, el mismo dibujo del color me da esa sensación. ¿Ven los remolinos aquí? Como remolinos. Entonces ahí es donde nos da un cuadro más cercano o lo que podemos interpretar como turbulencia. Aquí pasó lo mismo. No es la zona de las mayores velocidades con aliasing. Es una mezcla de todos los colores, pero desordenada. Y ahora tenemos una imagen. Esta imagen les digo que es tema de examen en los exámenes que hacen en América del Norte para ser titulado de sonógrafo, para tener la certificación de poder hacer Doppler en cualquier clínica. La Sociedad de Norteamérica de Doppler vascular. Esta pregunta es de ese tipo de exámenes. Y la pregunta, ponen este dibujo y le preguntan a uno hacia dónde va el flujo aquí. Y es para ver si uno sabe interpretar el Doppler en función del ángulo de incidencia. Para ver si uno sabe interpretar el Doppler en función de los cambios de ángulo de incidencia. Y esto no es un dibujo abstracto, esto es real. Esto se obtiene muy frecuentemente en vasos sanguíneos, como por ejemplo la aorta abdominal, cuando se examina con un transductor convexo. Vamos a ver si yo logro transmitirle. Es esta la imagen real. Aorta, transductor convexo. Aquí está. Entonces la pregunta es ¿para dónde se mueve el flujo aquí? Y no la voy a contestar hoy. Para motivar a todo el mundo, si se sabe la respuesta es lo mejor que puede pasar. Pero hay que fundamentarla, ¿no? No es aquí, bueno, yo creo que va para acá, yo creo que va para allá. ¿Por qué? Porque la forma que siempre decimos de interpretar Doppler es se acerca el flujo, se aleja el flujo. Pero sucedió esto. Esta es una aorta real de un paciente, puse mi transductor convexo, puse Doppler y pasó esto. ¿Para dónde va ese flujo? No tengo que decirle dónde está la cabeza del paciente, ni qué es lo craneal ni lo caudal. ¿Para dónde va ese flujo? Según los ángulos de incidencia.
Y en la misma sintonía, la otra pregunta es, en esta imagen está toda la documentación necesaria para saber qué es lo que yo estoy examinando aquí, qué tipo de vaso es este y qué está sucediendo aquí. Y esa es la otra pregunta que les voy a dejar. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo se llama esto y por qué? ¿Qué sucede? Está muy ligado a la pregunta anterior. Yo documento las imágenes y me enseñaron así. Y si Jorge Luis Hernández nos está acompañando, sabe que tuvimos los mismos profesores y es esto, el pictograma. Entonces, aquí hay algo y tenemos que interpretar qué está pasando aquí. ¿Hay un problema? ¿No hay un problema? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué pasa aquí? Aquí está todo. Con este pictograma yo puedo saber qué tipo de vaso es este según a dónde va este flujo y la posición donde coloqué el transductor. Aquí está todo. No voy a decir más nada. Voy a dejar esto así. Así mismo lo voy a dejar. Ah, no, porque aquí está, me voy de aquí. Esta es la respuesta. Vamos, me voy de aquí. Ya, listo. Bueno. Bueno, pero no la dejé suficiente tiempo para que la vea. Pero si la vieron no importa, si lo importante aquí es que todos aprendamos. A lo mejor alguien da una explicación que es la verdad y yo tengo que reconsiderar muchas cosas. Todo esto estamos todos abiertos a la discusión. Bueno, estoy revisando aquí por si algo. Esto que pongo aquí, bueno, esto pudiera interpretarse como un comercial, pero ya voy con esto a terminar. Para mi sorpresa, me encontré un ecógrafo y esta es la denominación de ese ecógrafo y es de la marca Samsung, que mide la velocidad de la onda de pulso en la arteria carótida. La velocidad de la onda de pulso en la arteria carótida. Y de esa medida saca el valor de elasticidad, del módulo de elasticidad de la pared vascular. Y eso me tiene absolutamente impresionado, lo fácil y por ultrasonido y sin ninguna instrumentación, ningún riesgo, para obtener valores de la elasticidad de la pared vascular midiendo la velocidad de la onda de pulso. Está diseñado para la arteria carótida y está en este modelo de ecógrafo que lo hizo Samsung. Me parece fantástico. Hay un hospital, en este momento yo estoy en Costa Rica, y hay un hospital, el Hospital Geriátrico de San José, que está haciendo una investigación fabulosa con el estudio de la velocidad de la onda de pulso y un tratamiento aparentemente tratando de demostrar si hay algún tipo de regresión de la aterosclerosis, pero desde el punto de vista con valores objetivos cuantitativos de este parámetro. Una investigación a largo plazo, pero yo le digo, bueno, pues ahí pueden demostrar algo que puede ser trascendental para la medicina. Voy a recordar lo que un profesor ilustre, que tuve el honor de ser su alumno, Jorge Macuc Martínez, en La Habana. Él es también de los introductores, como el profesor Orlando Valls Pérez, nuestro profesor de radiología, que son personas que marcan un antes y un después en la historia de la medicina
Y en el caso de Val, porque introdujo todos los adelantos diagnósticos de la imaginología. Y en el caso de Jorge McCook, porque introdujo las técnicas de la cirugía vascular. Y él decía, y le oí eso tantas veces, el ser humano tiene la edad de sus arterias. Por eso el Doppler para mí es vital. Porque donde el vaso sanguíneo se enferme y se tape, se muere la parte de riego sanguíneo que le correspondía a ese vaso. Así, donde no circula la sangre, se muere. Entonces, algo que me dé este mapa de velocidades y de dinámica que nos da el Doppler, para mí es vital. Vital. Por eso soy fanático de Doppler. Bueno, no sé si los aburrí, tanta cháchara, pero esta es la idea que pensé que sería bonito hablar, pensé yo, no sé ustedes qué pensarán, pero bueno, este Sí, tema ya digo que es casi inagotable y podemos estar hablando mucho tiempo. Lo sí, que sí, ustedes... definitivamente, maestro, esta entrega de la de hemodinámica Doppler es fundamental conocerla porque de esto sigue todo lo demás. Y hay muchas preguntas que quedan siempre porque este tema es bien amplio, como usted dice, hay mucho que conversar, uno puede pasarse días y días hablando de este tema, es muy interesante. He visto que han hecho algunas preguntas, el doctor Ronald David Medina y dice que si el ángulo está en 90 grados, ¿el Doppler capta la señal de la aorta? Mira, los 90 grados que están, que se consideran, vamos a decir una cosita. Si quieren, no, me salgo de esta imagen. Ahora yo no sé qué hacer aquí. A ver, Espérame, ya sé qué hacer. Un momentico. Yo reduzco esto y ahora vamos para aquí ahora. Espérate. Ya. Y ahora si quieres, Ricardo, nos Dime. ponemos con... ¿Juntos? ¿Así? ya, Ya ahí. listo, ya Y ahora listo. nos hablamos ahí. Conversamos. Mira, los ecógrafos que hacen Doppler tienen una ecuación programada para poder hacer este mapa tanto en el espectro como en el Doppler color. Esa ecuación está en todos los libros y relaciona el cambio de frecuencia del eco con las velocidades. Pero esa relación entre el cambio de frecuencia del eco y las velocidades se establece a través de lo que llamamos el coseno de un ángulo. Y ese ángulo se le llama ángulo de incidencia. Y ese ángulo se define como el formado entre la dirección que sigue el haz de sonido y la dirección que sigue el flujo sanguíneo. Entre la dirección que sigue el haz de sonido y la dirección que sigue el flujo sanguíneo. Y ese ángulo de incidencia definido de esta manera, el valor de su función trigonométrica coseno es el que está dentro de la ecuación de Doppler que tienen programados los ecógrafos. Si no somos certeros en la determinación de ese ángulo, el ecógrafo calcula el coseno en base al ángulo que nosotros coloquemos. ¿Dónde colocamos el ángulo en los ecógrafos que hacen Doppler? En un control, en un ajuste que está en todos los ecógrafos que hacen Doppler, que se llama ángulo y está en el tablero. Ángulo. Si usted mueve ese botón hacia un lado o hacia otro sin hacer el movimiento coherente a la definición de ángulo de incidencia y pone el ángulo que no corresponde al ángulo de incidencia, el ecógrafo solo le va a calcular el coseno de ese ángulo que usted colocó
y el valor de velocidad que va a aparecer en la escala, entonces no va a ser correcto. Va a ser el que el ecógrafo calculó en la ecuación que tiene programada, pero no va a dar el valor de velocidad preciso, porque usted no siguió el concepto con que está introducido el coseno en la ecuación de Doppler. Ahora, ¿qué pasa? A los 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Por eso los ecógrafos jamás dejan colocar el ángulo de 90 grados. Cuando está acercándose y usted está moviendo el botón de ángulo y empieza el cursor de ángulo a girar, nunca va a pasar esto. Nunca se va a poner perpendicular a la dirección que sigue el sonido. Acuérdese que cuando usted activa el Doppler pulsado aparece una línea, aparecen dos rayitas y sigue la línea. Esa línea es la dirección que sigue el sonido. Y el ajuste de ángulo son dos líneas que están aquí, que continúan las dos rayitas del volumen muestra. Observe que en los ecógrafos nunca le deja poner esa línea absolutamente perpendicular a la línea del Doppler pulsado. ¿Por qué? Porque no hay cálculo. Cuando el coseno de 90 se hace 0 a los 90 grados, el coseno queda una división entre 0 en la programación de la fórmula de Doppler, de la ecuación de Doppler, y la división entre 0 no está definida. Entonces los ecógrafos usted hace así, le ajusta el ángulo hasta un punto y ya no se lo dejan ajustar más. Usted tiene que cambiar la perilla para el otro lado y mover en el otro lado. Entonces, para empezar, a los 90 grados es la peor de todas las imágenes que usted pueda tener del flujo sanguíneo con Doppler, ya sea en el espectro o ya sea con el color, a los 90 grados. Pero usted tiene el vaso sanguíneo y no siempre el flujo es estrictamente paralelo a las paredes. No siempre el flujo es estrictamente paralelo a las paredes. Generalmente hay parte de los glóbulos que tienen ciertas variaciones y salen del ángulo de los 90 grados. Por eso, a los 90 grados, no siempre el color deja de pintar el vaso, no siempre. Pero usted no tiene un dibujo certero con el color de la dinámica del flujo, porque a los 90 grados usted tiene la peor de todas las definiciones. Y si usted coloca el volumen muestra aquí, te va a aparecer un espectro muy deficiente por esos 90 grados. Ahora, lo que voy a explicar ahora posiblemente dé la respuesta a las dos preguntas que dejé, sobre todo a una. Pero eso no importa, si aquí no estamos en un examen ni nada de eso. Si yo uso el transductor lineal, si yo tuviera aquí el ecógrafo a mi lado, esto lo resolvería casi con menos palabras. Pero estoy en la habitación aquí de este lugar que me alojaron aquí en Costa Rica. No estoy con el ecógrafo al lado. Si yo uso el transductor lineal, cuyo campo de visión es este, que es un rectángulo, este es el campo de emisión de los sonidos de un transductor lineal. Y mi caja color la dejo rectangular, y el vaso está aquí y mi caja color es rectangular, estoy a los 90 grados. Entonces, por eso, para el transductor lineal hay una función que muchos ecógrafos la dejaron en inglés y se llama steering. Y en español la ponen como direccionar. Y yo puedo convertir ese rectángulo de la caja color para el transductor lineal en un paralelogramo. Ese rectángulo yo lo puedo construir y hacer un paralelogramo. Para que si yo tengo el vaso aquí y mi rectángulo aquí y lo pongo como un paralelogramo, ya salieron 90 grados.
ya salí de los 90 grados. Y es el primer ajuste que uno hace cuando utiliza el transductor lineal para explorar una femoral, una carótida, es buscar el steering o el direccionador. Para cuando tengo aquí mi imagen espectacular en modo veo 2D de mi vaso y pongo color y sale el paralelogramo, perdón, y sale el rectángulo, yo lo puedo convertir enseguida a un paralelogramo y ya salí de los 90 grados. Y van a ver cómo mejora la imagen con Doppler color de flujo extraordinariamente. Solo con usar el steering. Pero si yo uso el transductor convexo, si yo utilizo el transductor convexo, mi caja color, ¿cómo es mi caja color en el transductor convexo? Vamos a llamarle a eso pirámide truncada. Es una pirámide truncada que le falta el pico. Con el convexo es así y así. Si yo pongo mi aorta e incido con transductor convexo, la diferencia de ángulos a lo largo de la aorta lo da la convexidad del transductor, porque mi caja color tiene múltiples ángulos para insonar aquí y viene así, 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 así y así. Entonces la parte del vaso de la aorta, mi dedo es la aorta, la parte del vaso que tiene los 90 grados, que es el centro de la curvatura del convexo, queda negro. Ahí no hay flujo y lo van a ver, no pinta flujo ahí. La parte del vaso que forma ángulos mayores de 90 queda de un color y la parte del vaso que forma ángulos menores de 90 queda del otro color. Entonces la variación de ángulo que introduce la curvatura del transductor convexo frente a un vaso como la aorta que es recto así, es la que cambia el color. Porque, y es el punto clave de la interpretación con color del flujo sanguíneo en el Doppler color. El punto clave es que además de las velocidades, el color cambia con el ángulo. Además de las velocidades, el color cambia con el ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno, la función trigonométrica coseno, toma valores positivos en los ángulos agudos menores de 90 y toma valores negativos en los ángulos obtusos mayores de 90. ¿Cómo el ecógrafo o quién discierne en el ecógrafo si el ángulo es mayor o menor de 90? La dirección del flujo. Si el flujo se mueve de una forma que quede representado en la escala azul, por ejemplo, y esa escala azul es la que yo tengo asignada para los valores negativos, y eso lo ven en la escala barra color. Hay un número arriba que tiene un signo o ningún signo, que es el más, y siempre el número de abajo tiene un menos delante. Esa es la escala negativa. El flujo que quede representado en la parte de la barra color que da la escala negativa es porque el ecógrafo, es porque el flujo se está moviendo hacia la dirección de ángulos mayores de 90. Ángulos mayores de 90. Tan. Si el color me da una representación que está en la parte positiva de la barra color, es porque se está moviendo el flujo a los ángulos menores de 90. Flujo, ángulo agudo, flujo, ángulo mayor de 90. Si esto se mueve de esta manera, bueno, esta sincronización de los dos me queda mal, pero si el flujo se mueve de esta manera, ángulos mayores de 90, es la parte negativa de la escala color. Y si el flujo se mueve en la escala positiva, es porque el ecógrafo está considerando el ángulo menor de 90, que es el que va a dar el positivo. Y esa es una forma inequívoca de interpretar el color en función del ángulo. El color en función del ángulo. Hay un ángulo donde, si todos los vasos sanguíneos se pudieran explorar, examinar con Doppler
en ese ángulo pues no hubiera conflictos de interpretar la dirección del flujo en función del ángulo. Y es cuando hay 0 grados entre flujo y sonido. Flujo y sonido. Cuando hay 0 grados entre el flujo y sonido, coseno de 0 es 1. Y queda diferencia de frecuencia y velocidad en total equivalencia. Cualquier cambio en la velocidad se va a representar en el cambio en la escala color. Y ese cambio en la escala color va a ser solo por velocidad, no por ángulo, porque a 0 grados el coseno es 1. Y 1 hace equivalente velocidad con cambio de frecuencia. Pero fuera del ángulo de 0 grados, cualquier otro ángulo no logra la equivalencia entre velocidad y diferencia de frecuencia, porque está el factor coseno interponiéndose. Que sea con sinceridad, dígame si esa respuesta es satisfactoria o me enredé yo la vida explicando cosas. Con sinceridad, ¿por qué? Sí, la única manera de entender es si hay alguna duda que puedan preguntar. Otra cosita, maestro, en todos los exámenes que hacemos hay que medir el ángulo. A veces me dijeron que en las obstétricas no era necesario. ¿Qué dice usted, maestro? Muy bien. Resulta y sucede que los criterios diagnósticos con Doppler hay dos formas de hacer o de interpretar o de expresar el reporte del Doppler que hemos usado para hacer el examen. Uno es en base a los índices y el otro es en base a las velocidades. Si mi criterio diagnóstico es en base a los índices, pulsatilidad y resistencia, y cuando se usaba el sístole-diástole, el ángulo no interviene. La medida de los índices excluye el error de ángulo que se pueda cometer, porque los índices es una relación de las velocidades sistólica y diastólica, como ya vimos, dentro del mismo espectro. Entonces, si hay un error en la medida de la velocidad sistólica por error en el ángulo, el mismo error se está cometiendo en la medida de la velocidad diastólica por error de ángulo. Al dividir de alguna manera ese valor en sístole y ese valor en diástole, el error queda anulado. Queda el mismo error arriba, el mismo error abajo, se anulan los dos. Entonces, los índices están exentos de error de velocidades que se puedan cometer por errores de ángulo. Sin embargo, si mi criterio diagnóstico, como sucede en la evaluación del flujo, sobre todo de las carótidas, que yo tengo que emitir criterios de velocidades sanguíneas sistólicas, es obligado por hacer lo que se llama corrección del ángulo. Es obligado informar ese valor de velocidad a qué ángulo yo utilicé para medir ese valor de velocidad. Por lo tanto, tengo que en la imagen que yo documento mi interpretación del examen, tiene que aparecer el ángulo correctamente colocado para que se vea que el valor de velocidad que yo estoy informando es certero. Si yo mi reporte del Doppler va con valores de velocidad sistólica, es obligado la corrección del ángulo. Si mi informe lo único que expresa son índice de pulsatilidad y resistencia, no tengo que hablar del ángulo. ¿Qué parámetros se debería utilizar para el Doppler obstétrico? Bueno, creo que lo mencioné o lo traté de argumentar en parte de todo lo que he hablado. Los dos, mi criterio personal, los dos. El índice de pulsatilidad se refiere a la complianza, el índice de resistencia se refiere a la resistencia. Un vaso compliante hace esto. La femoral, parte de la aorta es así, hace esto. Un vaso de resistencia hace esto. Carótida.
pero la uterina de la señora embarazada tiene esta parte y esta parte. Tiene las dos. ¿Por qué? Porque el flujo de la uterina de la señora no embarazada es ese flujo que dibujé, lo presenté aquí, que es la mezcla del flujo periférico de las extremidades y visceral, porque no tiene diástole reversa, pero tiene ondulaciones. Luego, cuando la señora se embaraza, la diástole sube, no está pegada a la línea base como el flujo de la uterina de la no embarazada. Flujo, pero tiene, es decir, sube la diástole, pero con ciertas ondulaciones. Entonces tiene las dos cosas. Y es el ejemplo que puse. Si yo tengo un IP normal, pero la resistencia es alta, yo lo alerto. ¿Por qué? Al bebé le hace tanto daño una pulsatilidad alta como una resistencia alta. Porque en una resistencia alta hay parte del ciclo cardíaco en esa arteria que la velocidad es nula, no avanza la sangre. Mi interpretación no es un dogma, yo lo razono de esa manera. Y total, mi abuela decía que lo que abunda no daña, pues yo pongo los dos, IP e IR. Sí, sí, definitivamente también es importante utilizar el criterio. Hay que utilizar el criterio muchas veces. Otra cosita, maestro, para ya terminar, una pregunta más. Existen, por ejemplo, en el Doppler obstétrico, que le interesa mucho a los coleguitas, ¿existen algunos factores de confusión que nos puedan alterar el Doppler? Por ejemplo, para dar un ejemplo, una taquicardia, una bradicardia en el fetito, o otras cosas que se presenten. Bueno, mira, mi criterio, cuando un vaso sanguíneo está enfermo, está enfermo. Y la condición de específicamente la frecuencia cardíaca, bradicardia o taquicardia, no va a disimular esa enfermedad. No va a disimular esa enfermedad. Pero yo tengo que asociar, porque en definitiva la dinámica sanguínea de los vasos está gobernada por el corazón. Eso es innegable. Ahora, ¿qué hace la taquicardia? Fíjense que hay flexibilidades, no podemos ser dogmáticos. La taquicardia, pues obviamente acelera los momentos, la taquicardia acorta los momentos sistólicos, los hace uno detrás de otro más seguido. Puede pasar esto. En una taquicardia, cuando se cierra la válvula aórtica, todavía la sangre mantiene una cierta inercia cuando ya debido a la taquicardia se vuelve a abrir la válvula aórtica. Entonces la caída sistólica se ve acortada por la siguiente ciclo. Y eso sí es un factor que puede enmascarar la irrigación de un órgano que está siendo irrigado por un vaso que hay muchas causas, él por sí mismo no garantiza la fluidez y puede que en un vaso con una frecuencia cardíaca normal no sea capaz de mantener el flujo en la diástole, pero debido a la taquicardia, como la válvula aórtica se abrió antes de terminar todo el ciclo porque es taquicárdico, por la aceleración de los pulsos uno más rápido detrás de otro, pues no ha caído a la diástole que le correspondería final cuando ya se abrió la válvula y vuelve la sístole. Una situación difícil de discernir. Ese caso yo no lo he tenido, pero sí he tenido el de los deportistas de alto rendimiento y es una situación muy interesante porque los deportistas de alto rendimiento hacen bradicardias compensadoras porque llevan más tiempo en su vida de entrenamiento con un corazón a altas frecuencias cardíacas que el tiempo que llevan de reposo. Entonces, el tiempo que están de reposo, el corazón como que para compensar el tiempo que tuvieron de frecuencia alta, baja y se hacen bradicárdicos. Y eso se ve mucho, yo eso sí lo vi. Y hacen la bradicardia compensadora y en una bradicardia es al revés.
el tiempo entre sístole y sístole se vuelve largo, tan largo que ya la arteria no da más para mantener ese movimiento en diástole y se cae. Entonces, una alta resistencia aparente con una bradicardia puede ser aparente. Puede ser aparente. Lo único que podemos hacer, en mi opinión, para salir de ese enmascaramiento es ver al mismo paciente bajo otra condición de su frecuencia cardíaca. Es lo único y es lo que hacíamos. Si es una bradicardia compensadora, bueno, haz un poco de ejercicio, camina rápido y vuelve. Y vamos a examinar este flujo con una frecuencia hacia los 70 u 80. Y si es al revés, bueno, ya si es una taquicardia, no siempre se sale de la taquicardia por la simple actividad o el reposo físico. No siempre. Habría que hacer una medicación y decir, cuando te regulen tu latido cardíaco, vuelve y te volvemos a examinar esta parte. Es lo que haría yo. Excelente, maestro. Ahora sí, yo creo que hemos compartido una primera entrega bien nutritiva. Hay mucho que seguir compartiendo. Las preguntas van a seguir llegando y durante la semana vamos a ir dándole respuestas. La tarea que nos ha dejado también va a servir para que sigamos entrenando con esto del Doppler, que siempre es necesario dominarlo, porque al final, si no dominamos el Doppler, en lugar de ayudar, estamos perjudicando al paciente, maestro, ¿no es así? Si aprendemos algo, hay que hacerlo bien. A lo largo de la vida creo que nos ha tocado una experiencia un poco desagradable cuando el que enferma al paciente es uno mismo. Ok, entonces eso. Vamos a seguir hablando al respecto. Yo espero que los otros miembros también se animen y me contacten para seguir con estas charlas muy amigables, que todos puedan seguir nutriéndose. Ya saben de que yo siempre digo que el que cree que todo lo sabe, ya no aprende nada más. Eso es verdad, no sabe nada. De acuerdo, por favor, oye. Esta charla súper entretenida se va a quedar acá colgada en la página maestro, también la voy a compartir en el YouTube. Y también saben que al maestro lo pueden seguir en su canal YouTube con el nombre de Carlos López Casañas. Yo siempre lo sigo, maestro, soy su seguidor, soy su fan. Siempre lo sigo ahí y espero que todos lo siguen. Entonces, maestro, lo voy a dejar para que dé sus palabras de... Bueno, los tengo que disculparme por la paciencia que han tenido todo este rato hablando esto y yo me quedo en función de ustedes, al servicio de ustedes, y intercambiemos opiniones porque hay que aprender entre todos, definitivamente, y siempre es honor que me hacen, que me permitan estar este tiempo compartiendo. Siempre es un honor que me hacen. Así que quedo al servicio de ustedes y eternamente agradecidos. Honor que nos hace usted, maestro. Ok, entonces gracias a todos los que han estado aquí. Ya saben que la grabación queda para que sigan analizándola con paciencia y nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Maestro, mis respetos. Hasta pronto. Gracias a todos. Nos despedimos. Gracias. Chao. Chao.